Bueno, empezamos, ok. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ya vi que hay bastante enterados por aquí, qué gusto. Decidí titular esta plática ¿Por qué nadie entiende Bitcoin? Inspirado en pues se ha vuelto como una especie de dicho popular o es un meme que dice en inglés no one understands Bitcoin, o sea, nadie entiende Bitcoin. Por eso decidí ponerle este nombre, y es que es verdad eso de que nadie entiende Bitcoin. Este es un ecosistema que ya tiene el tamaño suficiente, que no hay una sola persona que pueda entender todo lo que está sucediendo. Es demasiado plural y vasto, no es solo una cuestión tecnológica. Los mejores programadores actualmente en el mundo, los mejores desarrolladores, los mejores criptógrafos que están trabajando en este ecosistema, no conocen todos los aspectos que involucra esto, porque hay aspectos económicos, hay aspectos políticos muy importantes, movimientos sociales muy interesantes. Por lo tanto, no hay una sola persona que pueda simplemente hablar de todas las aristas que toca este ecosistema. Yo he notado que las principales preocupaciones se dividen en dos grandes grupos, que son pues, las personas que tienen Bitcoin y las personas que no tienen. Cuando digo Bitcoin hablo de criptomonedas en general, es un genérico cuando digo Bitcoin. O sea, obviamente Bitcoin es la más importante y lo uso siempre como en términos genéricos, pero estoy hablando de todas las criptomonedas, de todo el ecosistema. ¿Pasamos al siguiente? Entonces me he encontrado con que hay una diferencia drástica en las personas que ya están operando y al menos empiezan a utilizar la tecnología y las que no. Como cualquier tecnología, la forma más fácil de entenderlo es usarlo, o sea, es meterle las manos. Imagínense, se me ocurre cualquier ejemplo, de la tecnología más simple como un control remoto o unas tijeras. Imagínense tratar de explicarle eso a alguien que nunca en su vida ha visto unas tijeras y que tiene que hacer un trabajo manual con algo así. Explicarlo es muchísimo más complicado que simplemente empezar a usarlo. Y es por eso que la gente que no tiene, nosotros en esta comunidad, a esas personas que no tienen Bitcoin o no tienen criptomonedas, pues de una forma un poco chusca, solemos llamarles no-coiners. Los no-coiners son la gente que no ha utilizado criptomonedas todavía. Es bastante común que los no-coiners tengan inquietudes, dudas y ciertos escepticismos que se van disipando en la medida en la que empiezas a operar en este ecosistema. Y pues bueno, estas son algunas de las objeciones que vemos constantemente, ¿no? La clásica es que Bitcoin no vale nada. O como mencionaba Enrique, mencionó un capítulo interesante de la historia, la burbuja de los tulipanes, ¿no? Hay mucha gente que dice, claro, es que Bitcoin es como la burbuja de los tulipanes, o sea, claro, ¿y tú qué haces con un tulipán, no? O sea, está muy bonito, te lo puedes poner aquí en el ojal y luego… O sea, no están entendiendo lo que está pasando, la gente que cree que esto es como la burbuja de los tulipanes. Bitcoin va a desaparecer, ¿no? O el precio de Bitcoin ahorita está muy alto, muy bajo, el precio de Bitcoin es tal. Hubo una pregunta ahorita, ¿no? Sobre quién determina el precio de Bitcoin. Claro, esa es una pregunta muy compleja, muy amplia, no es tan sencilla. Y es normal que tengamos esas inquietudes. O el típico de… Pero ¿qué va a pasar? Los bancos van a tomar control de las criptomonedas, ¿no? O los gobiernos no van a permitir que esto evolucione. O sea, son preguntas e inquietudes escépticos naturales, pero que se van disipando en el momento que lo empiezas a utilizar. Y entonces yo hice una pequeña categorización de donde yo creo que caen las principales preocupaciones del no-coiner, o dicho de otro modo, las personas que empezamos a adoptar la tecnología y la empezamos a incorporar a nuestras vidas, empezamos a entender la economía con estos términos también, pues simplemente vamos resolviendo estas inquietudes poco a poco, ¿no? Entonces, una de las importantes es pues, la historia y las ideas, que ya en otras pláticas, en este mismo foro he hablado extensamente de esto, entonces no me voy a detener mucho, pero claro, es importante, ¿no? Entender un poco o al menos de forma superficial la tecnología, la experiencia del usuario y lo que yo llamo el mercado o el ecosistema. Entonces, bueno, pues la historia aquí, entenderle la historia
de esta tecnología es importante, pero también la historia de las tecnologías, la historia del dinero, ¿no? Como nos explicaba, es muy importante entender la historia del dinero para entender por qué este nuevo tipo de dinero es más eficiente que los papelitos que imprimen los bancos. Es mucho más poderoso. Desde Aristóteles ya había mencionado ciertas características que tiene que tener el dinero, que tiene que tener cierto dinero para ser mejor que otro dinero. Cualquier cosa puede ser dinero. Incluso la gente que está en la cárcel haciendo transacciones con cigarros, eso se puede considerar dinero. El dinero es una plataforma de intercambio de valor, es una tecnología también el dinero. Entonces, aquí en esta gráfica se enseña un poco la historia de esta tecnología en particular, porque otra de las recurrentes objeciones que le brincan al no-coiner es que pues creen que a lo mejor Bitcoin es algo que se le ocurrió a un nerd un día y tuvo un chispazo de creatividad y pues ya está. No entienden que es el resultado de muchos intentos durante décadas de poder llegar al protocolo que se publicó en 2008. También es importante entender la historia de esta tecnología. Este año es muy interesante porque se cumplen 10 años de la publicación del protocolo. Por primera vez, en noviembre de 2008, se publica el protocolo de Bitcoin y este noviembre va a cumplir 10 años y por lo tanto, al revisar lo que ha estado pasando en estos últimos años, pues vamos entendiendo todas las fortalezas que yo ahorita al final voy a hacer un poco más, a puntualizar algunos de los proyectos que me parecen más interesantes y que son fundamentales para poder entender esto. Pero bueno, más allá de entender la historia del dinero y todo esto, nos tenemos que quedar al menos con lo que yo considero una premisa fundamental que es necesaria para entender la propuesta de valor que traen las criptomonedas. Y es que la libertad es buena, o sea, por lo menos la libertad financiera. Suena como una obviedad, pero no lo es. La mayoría de la gente y mucha gente de ciertos sectores específicos, pues no predican con este credo. Ahora, por ejemplo, me acordaba de la anécdota de Obama, ¿no? Que Obama en una entrevista dice que el problema de Bitcoin es que cualquiera puede tener un banco suizo en su bolsillo, ¿no? Claro, o sea, sí es un problema para el que no cree que un adulto como tú o como yo, pues tiene el derecho a hacer transacciones con libertad si no le está haciendo daño a su vecino, ¿no? Pero hay gente que no cree en eso. Y la gente que no cree en eso, pues no va a entender cuál es la propuesta de valor de Bitcoin, evidentemente, ¿no? Porque vino justamente para permitir que la gente pueda hacer eso. Y esa premisa tiene unas consecuencias lógicas, como por ejemplo la regulación, que pues va a ser muy interesante ahora que podamos hablar un poco sobre la ley FinTech y la regulación en general sobre la economía, sobre las implicaciones que tiene regular una tecnología y una economía, porque pues bueno, si estamos hablando de libertad financiera, evidentemente cualquier regulación es como pues meterle piedritas a la evolución de esa tecnología. Se puede argumentar que esa regulación puede tener beneficios de la forma que sea, o beneficios sociales, etcétera, pero lo que es evidente es que, pues, cuanto más regulación, y podemos poner algunos ejemplos históricos, pero no puedo detener mucho en eso, cuanto más regulación tiene una tecnología que está en crecimiento, pues menos libertad de movimiento tiene para poder expandirse. Entonces esto habla un poco de cuál es mi posición, ¿no?, sobre la regulación de este tipo de cosas. Es como los tratados de libre comercio, ¿no?, que, o sea, pues de libre no tienen nada. O sea, un libre comercio, ¿qué es? O sea, si tú y yo nos sentamos en un café y decidimos a cuánto te voy a vender mi bicicleta, eso es libre comercio. En el momento en el que le empiezas a meter tratados, pues entonces va a ser, cuanto más tratados le metes, menos libre va siendo, ¿no? Entonces, bueno, son las premisas que aprendemos cuando estudiamos cómo se ha venido desarrollando esta tecnología y cuando vemos la historia del dinero y la historia de esta tecnología. Pasemos un poco a otro gran agujero en el que cae la mayoría de los no-coiners que piensan que, bueno, pues, por ejemplo, lo que yo decía hace rato, en el momento en el que los bancos lo decidan, pues simplemente van a controlar esta tecnología. Para entender la tecnología, evidentemente, pues, este no es el foro por escasez de tiempo, pero
sí podemos, al menos de forma superficial, definir algunas de las características que tiene esta tecnología que permiten hacer cosas que la sociedad no podía hacer antes. Entonces, una característica muy importante es la inmutabilidad que tiene la blockchain. O sea, la blockchain es la base de datos en la que están registradas el historial de todas las transacciones de Bitcoin, en este caso, ¿no? Diferentes blockchains tienen diferentes características, pero Bitcoin es la más segura, la más grande, la que tiene el poder de procesamiento mayor y por lo tanto es la que tiene la mayor inmutabilidad. Entonces, si entendemos por qué tiene esa inmutabilidad, entonces objeciones como que los gobiernos no van a permitir que esto se desarrolle, pues se vuelven un poquito más difíciles de digerir. La blockchain tiene algo que podemos considerar de cambio conspicuo. O sea, tú a cualquier bloque que se mina cada 10 minutos, si le cambias un punto, ese bloque y todos los bloques subsecuentes van a cambiar significativamente, van a quedar completamente transformados. Por lo tanto, cualquier cambio, cualquier fraude que tú quieras hacer sobre el libro de contabilidad que registra todas las transacciones, queda evidenciado para todos. Y algo que nos hemos dado cuenta, que es muy interesante, es que la función que tienen los bancos tradicionales de llevar la contabilidad de los clientes, no es, digamos que lo que le da fortaleza a esa función que tiene el banco no es tanto la capacidad de coerción que tengan sobre un supuesto actor fraudulento. Es más importante que haya una transparencia en ese registro contable para que cualquier persona pueda ver en el momento en el que hay un fraude y decir, bueno, esta transacción o ese movimiento no está permitido porque todos que trabajamos sobre ese consenso lo estamos detectando. ¿Y eso cómo se consigue? ¿Cómo se consigue esa inmutabilidad? Pues cada 10 minutos se mina un bloque a través de unos actores que se llaman mineros, que aquí los tengo con estos cuadritos, que están deslocalizados. O sea, nadie sabe dónde está el minero que va a encontrar el bloque de los próximos 10 minutos. No hay forma de saberlo. Ellos están concursando dentro de un sistema de teoría de juegos en el que tienen un incentivo económico para participar de ese juego, pero no hay garantía de quién va a tener ese retorno, porque el retorno está deslocalizado. Y puede ser alguien aquí, puede ser alguien con su computadora en Sudáfrica, o en la Patagonia, o en China. Nadie sabe dónde está el siguiente minero y por lo tanto no hay forma de censurarlo. Y una vez que ese minero ha encontrado un bloque y lo publica y lo valida la red, entra dentro de la cadena de bloques con un candado criptográfico en el que cualquier cambio va a ser conspicuo para todos los participantes. Entender estas propiedades que tiene la tecnología, aunque sea de forma así tan superficial, nos da muchas herramientas para ver el potencial y la fortaleza que tiene. Pero a mí una de las cosas que me parece más interesante y curiosa, porque como toda tecnología siempre aporta cosas novedosas, es la experiencia del usuario. Entonces, aquí la experiencia del usuario, de la persona que empieza a usar criptomonedas, en contraste con el sistema bancario. Por ejemplo, ahorita Ricardo estaba mencionando, pues sí, que a los millennials no les gusta hacer fila. Es que ya de por sí es un coñazo ir al banco, ¿no? O sea, y eso de hacer fila y que abren a las 9 y cierran a las 3, o depende del país en el que estés, ¿no? Pero es que, aparte, si ya alguna vez hiciste una transacción con Bitcoin, es una doble pesadilla ir al banco. Porque eso de que tenga que pasar tu transacción por el permiso de no sé cuántas personas para ver si pasa mañana o pasa no sé cuándo, y ya ni hablemos de transferencias internacionales, ¿no? La experiencia que tiene el usuario está basada, desde mi punto de vista, o alguno de los aspectos que importantes en los que está basado, es la idea de propiedad privada digital, que no se tenía antes. Nosotros antes de aprender a usar criptomonedas y nuestros padres y tal, desde que hay dinero digital, nunca habíamos podido tener la sensación que tienes sobre un objeto físico, ¿no? Como este micrófono. Es relativamente fácil en una comunidad crear cierto tipo de consenso, aunque los límites del consenso sean siempre un poco borrosos, pero generar una especie de consenso sobre cuál es la propiedad privada de un objeto como este micrófono. Por ejemplo, es mío porque alguien me lo regaló, o porque yo me lo encontré,
o porque yo lo compré con los frutos de mi trabajo, o porque alguien me lo heredó, etc. La idea de propiedad privada no es simple, de hecho es muy interesante estudiar el concepto de propiedad privada filosóficamente porque es bastante más complejo de lo que parece a primera vista, ¿no? Curiosamente son los capitalistas los que luego les cuesta más trabajo darle flexibilidad a su concepto de propiedad privada, pero antes de las criptomonedas, la sociedad civil nunca, a menos la gente que tiene bancos, pues es otra cosa, ¿no? Pero la gente común y corriente, como la mayoría de los que estamos aquí, no era tan sencillo sentir que tienen propiedad sobre un activo digital, porque al final de cuentas pues lo tiene el banco, o sea, no lo tienes tú, tu dinero no lo tienes tú, lo tiene el banco y si el banco te da permiso puedes sacar cierta cantidad, ¿no? Así es como funciona. Y esto no, o sea, esto lo tienes tú y como un centenario, si lo pierdes, pues lo pierdes, o sea, si no lo sabes cuidar bien, pues se pierde. Es la responsabilidad que trae la libertad, ¿no? Gracias a esa propiedad, a ese sentimiento de propiedad privada que te da una prueba criptográfica en la que tú tienes una forma de demostrar a toda la comunidad en qué estado está cierto título de propiedad, quién lo tiene, cuándo hizo la transferencia, de qué forma, etcétera. Gracias a esto se crea una sensación de libertad financiera que aunque mucha gente argumenta, no, pero es que esta tecnología es muy nueva, que esto no puede competir con los sistemas de pago como Visa y tal. Sí, sí, lo que tú quieras. Pero el hecho de que tú puedas ir al país que quieras, cambiar tus Bitcoin en el momento que quieras sin pedirle permiso a nadie. Es más, un dato curioso, por ejemplo, esto que pasa en los aeropuertos, ¿no? Cuando cruzas una frontera que te dicen, si traes más de 10,000 o 15,000 dólares, lo tienes que declarar, ¿no? Pues sí, muy bien, ¿no? Pero, o sea, tú puedes traer en tu USB 500 millones de dólares, o ni siquiera necesitas el USB, te memorizas, si tienes el estómago, te memorizas una contraseña del tipo de contraseñas suficientemente potentes que no te puede descifrar ni la CIA, y con eso pasas tus 500 millones de dólares por las fronteras que se te dé la gana, ¿sabes? En el momento en el que tú puedes hacer eso, la gente que ya estamos operando en ese sistema, pues aunque el día de mañana desapareciera Bitcoin y las criptomonedas como por arte de magia, por un hechizo de una bruja o lo que sea, no vamos a simplemente agachar la cabeza y regresar al sistema financiero, o sea, eso no va a pasar. Entonces la gente que dice que Bitcoin es una moda y va a desaparecer pronto y que se lo va a comer el sistema financiero, no están entendiendo, están viéndolo desde el punto de vista de los no-coiners. La gente, aunque Bitcoin desapareciera mañana, la comunidad que ya estamos operando sobre esto, que ya son millones de personas, pues van a encontrar la forma, sin importar costos, de replicar un sistema parecido. Y esto ya marcó un precedente de consensos descentralizado que ya no va a desaparecer y que ya hay cada vez más propuestas de alternativas para fortalecer esta comunidad o traer propuestas nuevas sobre la mesa. Y por último, algo que me parece que es como el antes y el después de cuando empiezas a utilizar criptomonedas, es cuando empiezas a entender el mercado, o sea, la demanda que tiene el mercado. Cuando empiezas a entender el ecosistema, te empiezas a dar cuenta de la demanda que ya tiene esto, que de otra forma no podría ser. O sea, proyectos económicos de todos tipos que están operando necesariamente con esta tecnología y que sin esta tecnología no podrían existir. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las killer apps? O sea, las aplicaciones que tienen una adopción masiva. Pues en el caso de Bitcoin fue la moneda. O sea, Bitcoin nace con la tecnología blockchain. Son dos cosas que son una misma cosa, digamos, en la publicación del protocolo y en la puesta en marcha en enero de 2009, y lo que hoy llamamos como mal llamada tecnología blockchain, porque blockchain es una cosa, pero la tecnología detrás de Bitcoin no es solo la cadena de bloques, sino tiene muchas otras cosas. La tecnología blockchain opera, digamos que la primera aplicación por la que operó la tecnología blockchain fue Bitcoin, por lo tanto, porque nacieron al mismo tiempo, y por lo tanto su primera aplicación fue la moneda, Bitcoin, con sus propiedades de reserva de valor, con sus propiedades de fungibilidad, etcétera, ¿no? de divisibilidad. Pero una vez que la gente se empezó a dar cuenta de que esta moneda funcionaba, pues empezaron a hacer un montón de monedas, ¿no? A día de hoy hay miles de monedas criptodivisas que algunas son simplemente un copy-paste del protocolo de Bitcoin, pero otras aportan novedades que
en algunos casos pueden ser cuestionables si van a funcionar o no, pero ya hay todo un ecosistema gigantesco de monedas de todo tipo, ¿no? Con todas las características. Algunas, por ejemplo, hay gente que argumenta que Bitcoin no puede alcanzar las metas de resistencia a la censura que pretende si sigue siendo seudónimo, porque Bitcoin no es una moneda anónima en realidad. O sea, es seudónima en el sentido de que todo el historial de todas las transacciones están ligadas a la dirección a donde se mandan, y eso se puede ver porque es transparente y público. Por lo tanto, si alguien identifica tu identidad y tu dirección, aunque tú puedes generar 1.000.000 de direcciones si quieres, pero si alguien identifica una dirección con una identidad, pues entonces ya no es anónimo. Por lo tanto, hay gente que se ha dedicado activamente a hacer monedas anónimas para alcanzar esos objetivos que puede ser que Bitcoin no consiga en el largo plazo. Hay gente que está desarrollando otros modelos de gobernanza con otras monedas, etcétera. Pero una vez que ya tenemos muchas monedas, pues ¿qué necesitamos? Pues una forma de pasar de una moneda a la otra. Entonces el siguiente boom fueron los exchanges. Ahorita, actualmente, no es posible saber cuántos exchanges hay simplemente en un país, de tantos que hay. O sea, ya hay tantas monedas que cualquiera se le puede ocurrir poner su exchange, o sea, poner un exchange es tener la plataforma adecuada que funcione y lo das de alta, y punto. La mayoría de los exchanges ni siquiera están indexados como empresas, ¿no? Porque aparte no hay forma de detener eso. Entonces, después de los exchanges, pues empezó, los exchanges fue otra de las aplicaciones que cobraron adopción masiva. Después, otra de las importantes, yo creo, son las ICOs, o sea, las Initial Coin Offering. ICO se remite a las ofertas públicas iniciales que se hacen en los negocios tradicionales, ¿no? Cuando tú vas a poner un proyecto de negocio, la gente normalmente hace una oferta pública que generalmente es parte de tu negocio, estás vendiendo un porcentaje a cambio de dinero para poder desarrollar tu proyecto. Y en este caso se le llama ICOs, haciendo una semejanza con las IPOs, y lo que hace la gente es que crea una serie de monedas o tokens protegidos criptográficamente que tienen esa solidez, porque hay una cosa importante a señalar entre las diferencias entre un token como una criptomoneda y los puntos que te da Liverpool o Starbucks, por ejemplo, ¿no? O sea, los puntos que te da Starbucks, porque hay mucha gente que dice, bueno, pues es que Starbucks ya me da puntos, no, pero a ver, o sea, los puntos que te da Starbucks, que están muy bien, muy bonitos, pero en el momento que quiera el que generó esos puntos, pues puede simplemente generar el doble o el triple, y por lo tanto el valor total de todos esos puntos se va a la mitad o a la tercera parte. O simplemente, pues, ¿a quién más le interesan unos puntos de Starbucks si no es para comprar en Starbucks? Sí, bueno, ya hay en el mercado, en Amazon puedes comprar las tarjetas estas que puedes cambiar por otras cosas en tarjetas de regalo y todo esto. Pero en el momento de que tú tienes un token como una criptomoneda que tiene materialidad, es la forma más fácil que se me ocurre de describirlo. Ya sé que no tiene materialidad, pero para hacer algo digital es lo más material que hemos visto, yo creo. Pues entonces no solo lo puedes usar en la tienda que te lo da, como Liverpool. O sea, ese token lo puedes llevar a cualquier otro mercado, y como tiene un valor fijo que nadie puede cuestionar, porque es el valor de mercado que tiene en ese momento, pues vas y lo cambias en un exchange por dólares o por pancholares, ¿no? O por lo que sea. Entonces, bueno, de eso me hice una pequeña desviación sobre las ICOs. Las ICOs creo que son el mecanismo más eficiente que hemos visto, la humanidad, para mover capital, para levantar capital, no para mover capital, porque digo, si Slim mañana decide pasar la mayoría de sus bienes de un banco a otro, eso no es levantar capital. Pero que un proyecto de inversión levante capital, nunca se había visto con la velocidad con la que se hace esto. O sea, creo que, no sé si ubican el Brave Browser, hizo un ICO el año pasado que levantó como $30 millones en unos segundos, en segundos. O sea, claro, esto se presta a un montón de tranzas y eso no tiene cuestión, pero a lo que me refiero es la capacidad, la velocidad a la que opera estas plataformas tecnológicas no tienen paralelo en la historia. Entonces es más fácil que si los sistemas tradicionales financieros se muevan a esto o que copien algunas de estas partes de esta tecnología, a que simplemente desaparezcan o se vuelvan obsoletas o este tipo de cosas que dicen los no coiners. Aquí hay muchos
nos podemos pasar todo el día hablando de ejemplos, pero bueno, puedo dar algunos muy, muy curiosos, porque lo interesante de la tecnología es que siempre se manifiesta sobre una tecnología nueva, siempre se manifiesta de formas que no lo esperábamos, porque es nueva. Entonces, surgen proyectos interesantes como, por ejemplo, Steemit. Steemit es una plataforma de intercambio de contenido, como Reddit, pero que tiene una criptomoneda, y que la gente por votar hacia arriba, tipo likes, a los posts de contenido, están monetizando al autor, y el autor con sus moneditas, con sus Steam Dollars, van y lo cambian por Bitcoin, y después lo cambian por pesos, y se compran sus cervezas o lo que quieran, ¿no? Suena muy utópico, pero hay gente que lo está utilizando y está ganando y está viviendo de eso. Sobre todo la gente que ya tiene un grupo importante de seguidores, se cambia a una plataforma como Steemit y levanta un montón de dinero de un día para otro con sus posts. Por ejemplo, Dash, ¿no? Dash es una moneda que tiene un sistema de gobernanza muy interesante. A diferencia de Bitcoin, en la que todos los recursos de la minería son solo para los mineros, lo cual se puede argumentar que es la fortaleza que tiene Bitcoin. En el caso de Dash, pues está dividido entre un 45% para los mineros nada más, otro 45% para los accionistas, o sea, la gente que tiene algo que ellos llaman un masternode, o sea, tienen que tener por lo menos 1000 Dash bloqueados como prueba de propiedad, como stakeholders, o sea, como que tienen un cierto número de monedas de su propiedad, y entonces esas monedas generan una ganancia mensual a través de la minería. Y el otro 10% son abiertos, o sea, ese 10% de la tesorería de Dash están abiertos a cualquier tipo de proyecto que cualquiera de nosotros puede proponer. O sea, si a ti se te ocurre que mañana vas a imprimir unas gorras o unos zapatos con el logo de Dash y los masternodes de Dash lo aprueban y lo votan, pues te toca lo que tú hayas solicitado a la tesorería como recompensa a final de mes, y por lo tanto ese le da un poder a esa comunidad fuertísimo, porque tienen pues marketing, tienen un logo así como guapo, tienen una cartera electrónica en su teléfono que funciona súper bien. Están organizando, por ejemplo, estuve en diciembre en Venezuela, y en Caracas la comunidad de Dash organiza mensualmente una conferencia en la que van millones de personas, y luego hacen como una kermés y todo lo hacen con Dash. O sea, tienen incentivos la gente para trabajar para esa comunidad y hacerla más grande, y de forma totalmente autónoma. No necesitan de nadie más, de ninguna regulación, de ningún permiso de nadie y de ninguna otra moneda, porque ellos mismos se pagan en Dash y después van y cambian sus Dash por cacahuates o por lo que quieran, ¿sabes? Pero se vuelven comunidades cerradas que se autogestionan. Eso es tiene unas implicaciones muy importantes, ¿no? Sociales. No sé, ¿alguien sabe lo que es esto? Este es un meme que se llama La Rana Pepe. Entonces a unos tipos se les ocurrió ya tiene más de un año, creo que fue a finales de 2016, crear una serie de tarjetas de colección, como las tarjetas esas de béisbol que intercambiábamos en la primaria, pero electrónicas. Antes de las criptomonedas era imposible que hubiera tarjetas de colección o coleccionables electrónicos, pues porque una tarjeta la puedes simplemente copiar y le sacas una foto de pantalla y ya tienes dos, y así puedes hacer 10,000 copias. Pero cuando hay una prueba criptográfica de escasez, o sea, solo el autor decide cuántas genera, y tú puedes dar prueba de quién las tiene, en qué momento, y no se pueden hacer más, no se pueden falsificar, por lo que explicaba hace rato de las propiedades que tiene la blockchain, pues entonces, aunque es algo digital y es muy difícil de entender que algo digital tenga valor, pues hace menos de un mes alguien compró uno de estos dibujitos por $35,000. Es un dibujo que tú le puedes sacar una foto con tu teléfono, así, o sea, el dibujo no vale nada, lo que vale es la prueba criptográfica como título de propiedad, ¿no? Y pasó algo similar. Unos tipos inventaron un juego que se llama CryptoKitties, en el que puedes aparear gatitos y nace un tercer gatito y tal, y claro, la gente paga miles de dólares por esos gatitos que antes de las criptomonedas no podrían tener valor, porque algo que no tiene escasez no puede tener valor porque lo puedes copiar infinitamente, ¿no? Así como todas estas tonterías que estoy mencionando, hay cosas que tienen una trascendencia muy importante. Entonces aquí estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Bueno, aparte de los mercados que se salen a la regulación, ¿no? Tradicionalmente se llama mercado negro, un mercado en el que
pues no puede ser fiscalizado por alguna razón, por la razón que sea, porque las autoridades no lo quieren legalizar o porque simplemente es algo que no hay forma de controlar de facto y se le llama mercado negro. Bueno, pues para todo ese tipo de que llaman mercado negro, pues hay redes de comercio que se dedican a esto, y el mejor ejemplo fue lo que pasó con Silk Road, que se puede argumentar que es malo, lo que tú quieras, pero el precedente que marcó, pues es algo que ya no va a cambiar, o los exchanges de juegos, pero bueno, para irnos a cosas más interesantes y más concretas, y por ejemplo está el proyecto de BitNation. BitNation es una red descentralizada de gente por todo el mundo que está ofreciendo servicios consulares a la gente que se apunte a su sistema de BitNation. O sea, quieren hacer lo más parecido a un Estado-nación, pero sin territorio, descentralizado. Y uno puede pensar, pues, ay, que ese grupo, ¿no?, de ilusos. Pero lo interesante es que este no es el único ejemplo. Una vez que tú puedes obtener libertad financiera, recordemos que un requisito indispensable para la soberanía, para la autodeterminación, es la libertad financiera. O sea, tú no te puedes salir de casa de tus papás si no tienes medios económicos para subsistir. Pero una vez que tienes esos medios económicos para subsistir, entonces puedes decidir en el momento que quieras salirte o no. Siempre estás sujeto al cártel en cuestión que te puede, por la fuerza, obligar a hacer cosas. Pero en el momento en el que ya tienes la libertad financiera para moverte, entonces empiezan a generar proyectos como BitNation. Y no es el único. Por ejemplo, hay un territorio en la ex Yugoslavia, entre Serbia y Croacia, por ahí, que se llama Liberland, o sea, que no estaban reclamando porque pues, tenían ahí sus problemas políticos, los ex yugoslavos, y entonces llegaron unas personas y dijeron, esto es Liberland, y aquí se opera con Bitcoin, y todos los procedimientos burocráticos de las instituciones de gobierno van a ser a través de la blockchain para que sean totalmente transparentes. Y ahí acaban de venir a México la delegación, tuvimos la oportunidad, algunos de los que estamos aquí, de entrevistarnos con ellos. Hay otro que se llama Free Society, que esos están abordando la misma problemática desde otro ángulo. Ellos están comprando territorios, es gente que tiene mucho dinero, está comprando territorios de países para declararlos soberanos, y tienen el dinero para hacerlo, y con las criptomonedas, claro que se puede, ¿no? Entonces, el punto es el siguiente: esto no es solo una cuestión de tecnología, ni tiene unas implicaciones económicas. Bitcoin, las criptomonedas y todo este ecosistema es una visión de futuro. Y si me han escuchado en alguna de las otras pláticas que hemos hablado sobre la historia de estas ideas y a qué responde, es más fácil de entenderlo. Pero esto es algo que los no-coiners no pueden entender tan a la primera. Esto es una visión de futuro con unos ideales muy claros y que se está concretando de una forma muy rápida, muy interesante, y que está en un momento de curva exponencial. Por eso a mí me parece súper apasionante e interesante que los que somos parte de esta generación estemos presenciando esa revolución, porque es una revolución indiscutiblemente, y pues me da mucho gusto que muchas de las personas se estén animando a participar de esa revolución, porque yo creo que es una de las cosas más interesantes que está pasando en este momento. Muchas gracias. Por favor, si tienen preguntas para Gustavo, no duden en... No seas malito, vas a ver. Hola, buenas noches. A ver, digo, soy no coiner, ¿no? Pero... Lo decimos de cariño, ¿eh? No. Digo, y ahora sí que, y con todos los ejemplos que pusiste, las tonterías y las no tonterías, no me queda claro el cómo genera el valor. O sea, por ejemplo, digo, yo lo veo como si fuera una acción, ¿no? El Bitcoin. Yo invierto en una empresa pública y la empresa genera dinero. A través de eso la acción va adquiriendo valor, ¿no? Por ejemplo, creo que la moneda que hay en México, el Agrocoin, pues es chile habanero o algo así, ¿no? Sí, ya hacen cualquier cosa. Ajá. Digo, eso evidentemente es un proyecto que espera tener una recuperación de la inversión, ¿no? Y bueno, ahí sí entiendes eso, pero por ejemplo, ahí ¿cómo generas el valor? O sea, ¿qué actividades económicas se generan en la plataforma que está moviendo pues, la moneda virtual? Como para claro,
Una de las cosas que genera más confusión es el hecho de que está subiendo tanto de valor el Bitcoin, porque ahí parece que se está generando riqueza. Realmente no se está generando riqueza. Un Bitcoin, una unidad, digamos, de este sistema monetario, una unidad tiene valor por dos cosas principalmente. La primera es que funciona, o sea, tú puedes transferir un Bitcoin a la persona que tú quieras desde cualquier parte del mundo con tu teléfono sin pedirle permiso a nadie en unos cuantos segundos. Funciona. Los que digan que no funcionan están neceando, pero funciona. Y la otra es que tiene escasez. Entonces cualquier cosa que tiene una función y que es limitada, inmediatamente ya adquiere cierto valor. Ahora, ¿cuánto valor tiene? Pues esa es la pregunta filosófica compleja, ¿no? Yo para comprar uno tengo que pagar dinero. Claro, exacto. Un dinero que el valor que tiene es por la autoridad que lo respalda. Este es otro tipo de dinero. En este caso, este tipo de dinero se parece más a los metales preciosos, por ejemplo. O sea, ¿por qué el oro tiene valor? Pues porque es escaso, porque está bonito, porque como tiene ciertas propiedades, ¿no? Como decía Aristóteles, se puede dividir todas las veces que quieras, es portable, es fungible, sirve como reserva de valor. O sea, a diferencia de los dólares o de los pesos, no lo puedes simplemente quemar y ya, no está tan fácil. Destruir una pepita de oro te sale más caro que el valor en el mercado que tiene esa pepita de oro. Por lo tanto, sirve para algo y además hay escasez. O sea, la plata vale menos que el oro porque hay más plata, pero el platino vale menos que el oro porque hay menos platino. Bitcoin vale una cosa, pero Litecoin, que hay 4 veces más que Bitcoin, vale 4 veces menos, en términos generales. Ahora, lo que causa mucho de la confusión es que, como es relativamente nuevo, y hay mucho más gente que no tiene y que apenas se está enterando y quiere, entonces estamos viviendo una subida de especulación. Y eso es lo que confunde, porque hay gente que cree que se está generando valor con esto. Y no, a diferencia de un proyecto de negocio, como mencionas tú, no hay un grupo detrás que esté generando valor. Esto no, o sea, estos son pepitas de oro circulando. ¿Qué le da valor a esas pepitas de oro? Pues que tienen una función y que tienen escasez, ¿no? Básicamente. Hola, me llamo Daniel. Y bueno, mi pregunta es, ¿qué piensas que va a pasar con el Bitcoin, las criptomonedas, cuando estas tecnologías pasen por la curva de desilusión en la gráfica de Gartner? A mí se me ocurren dos escenarios buenos para los protocolos, pero no tanto para las criptomonedas. Bueno, ¿qué piensas tú? A ver, yo pienso que toda tecnología, como bien decía Ricardo, pasa por curvas de excitación y de desilusión. Pero aquí las estamos viendo al segundo. No es que sigamos todavía en una fase de cuándo va a llegar esa desilusión, es que la estamos viviendo ahorita. En diciembre Bitcoin llegó a $20,000 y ahorita estamos viendo la bajada, que es la desilusión de la gente que metió su dinero nada más para tratar de sacar una ganancia rápida y ya se dio cuenta de que es más complejo de lo que se esperaban, de que no conocen tanto como pensaban y entonces están vendiendo de forma desesperada y estamos viendo una curva de desilusión en Bitcoin. Ahora, todas las criptomonedas todavía están muy ligadas unas a otras, entonces cae Bitcoin y caen todas, ¿no? Como el dicho ese de que, o sea, Bitcoin estornuda y a todas las criptomonedas les da pulmonía, ¿no? O sea, todavía estamos en ese escenario. Es más, se argumenta que este tipo de activos están correlacionados inversamente con los sistemas financieros tradicionales. Yo creo que todavía no estamos ahí, pero en parte sí. O sea, yo no deseo que veamos una nueva crisis como la del 2008, porque eso le va a afectar, o sea, va a empobrecer a tanta gente que le va a afectar también a esto. Pero yo pienso que cuando este mercado madure más, cada tontería que haga el sistema financiero van a ser puntos para arriba para las criptomonedas. ¿Por qué? Pues porque, para empezar, no pueden evolucionar a la misma velocidad que esto. Estos son protocolos abiertos, todo el mundo puede participar en los cambios, por lo tanto tiene una rapidez de desarrollo y de innovación, que aunque el sistema bancario siga haciendo sus innovaciones así, ¿no? con piedritas, pues esto va como jet supersónico. Entonces, estamos acostumbrados a pensar las burbujas y las crashes de las burbujas, como lo veíamos con el sistema financiero tradicional, que es un monolito gigante, que sube y de pronto cae todo, ¿no? Así como una ballena gigante. En este caso son miles de monedas, todas están subiendo y bajando todo el tiempo.
Entonces Bitcoin cae hoy, pero mañana lo reemplaza la siguiente y por aquí están subiendo. Entonces, yo no veo como que vaya simplemente a desaparecer o vaya toda la tecnología a tener. Ya es demasiado plural como para que le afecte. Y es demasiado plural como para que en el futuro cercano haya una sola cosa que le afecte y que tumbe a todas las vertientes que tienen, en mi opinión. No, quería hacer una pregunta yo, pero también te gané. ¿Qué impide que un banco adopte la tecnología blockchain y cree un producto sustituto del Bitcoin? Evidentemente que tal vez tenga que cumplir con las regulaciones bancarias, pero que tenga todos los demás atributos, que sea inmediato, fungible, escaso, etcétera, 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 y que cree un producto sustituto y que sea inmediatamente o aceptado socialmente con mucha mayor rapidez que el Bitcoin, que no tenga estas variaciones de valor tan grandes porque tenga ciertos controles acerca de esto, y que si bien no haga desaparecer en particular la tecnología Bitcoin, o sea, no Bitcoin, porque blockchain creo que es la tecnología que definitivamente va a continuar y continuar. La curva de Gartner la pone ya pasó la etapa de desilusión de blockchain y ya creo que pronto veremos su etapa mayor de productividad, pero y simplemente el valor monetario en dinero fiat que conocemos de Bitcoin se reduzca a cualquier insignificancia y sea sustituido por algo exactamente con las mismas propiedades, pero en poder de los bancos. Pues sí. ¿Qué evita que un banco haga su propio Bitcoin o haga su propia blockchain? Pues nada. ¿Qué evita que nosotros hagamos nuestro propio Internet ahorita? Pues nada, ¿no? Ahora, ¿quién va a querer usar nuestro Internet que vamos a hacer nosotros ahorita en 5 minutos? O que le invirtamos todos los recursos de JP Morgan a crear un Internet súper bonito y amigable. ¿Qué impide que eso pase? Nada. Pero ¿quién va a querer utilizar esa plataforma? O sea, ¿quién va a querer una plataforma que tiene restricciones frente a una plataforma que no los tiene? Eso es, yo creo. No hay nada que impida que los bancos hagan sus propias monedas. Lo que pasa es que los que ya utilizamos estas, pues solo vamos a utilizar los de los bancos si nos dan un incentivo para hacerlo. Y si nos dan un incentivo para hacerlo, que nos permitan hacer lo que hacemos con estas, pues lo usamos, ¿no? Como es lo que pasa ahora con los protocolos con Facebook, ¿no? O sea, ¿por qué la gente utiliza Facebook? Pues porque saben muchos de ellos que están vendiendo sus datos y que están lucrando con cosas que a lo mejor a ellos no les gustaría que lo sepan terceros, etcétera. Pero Facebook les está ofreciendo algo y de momento pues les interesa hacerlo y entonces nada impide que Facebook haga su propio Internet y su propia moneda. Ahora, eso no quiere decir que los que no queramos usar Facebook podamos no usarlo y comunicarnos por Telegram. Eso es lo que trae esta tecnología. O sea, la posibilidad de que las personas utilicen eso que nos van a ofrecer ahora los bancos, ahora que cambien los bancos. Yo tampoco creo que van a desaparecer los bancos. El Vaticano ahí sigue, ¿no? O sea, pero lo que está claro es que ya tenemos la opción con esto. Entonces todos vamos a usar la moneda de Facebook por conveniencia, pero en el momento que queramos hacer una transacción que la moneda de Facebook no nos permite, pues la usamos con Bitcoin. Bueno, mi nombre es Daniel y mi pregunta va hacia ¿cuál es tu opinión acerca del petro y la influencia que tiene o crees que va a tener y el futuro que tú le ves? Pues eso es muy interesante. A ver, tiene una cosa buena y otra cosa igual de mala que todas las ICOs que estamos viendo, que yo creo que, o sea, el petro no aporta nada nuevo. La cosa buena que tiene es para retar la autoridad del petrodólar tradicional, porque por primera vez va a haber una moneda con la que supuestamente, yo la verdad no les, o sea, al gobierno de Maduro yo no le creo nada, pero por primera vez supuestamente va a haber otra moneda con la que se van a hacer transacciones para comprar o vender petróleo, que eso no se podía hasta ahora porque el sistema tradicional con el que opera pues tiene sus reglas. Entonces esto está retando ese sistema y eso yo lo veo como un precedente positivo para que otros países como Irán, que acaba de anunciar también su propia moneda, pues empiecen a hacer estas cosas y encuentren nuevas rutas, ¿no? Eso por un lado. Ahora, el petro en particular, pues yo la verdad, a ver, yo acabo de estar en Venezuela hace muy poco y hay una teoría que aclaro, o sea, no está confirmada, no tenemos ninguna evidencia de eso, pero me suena súper lógico. Y es que
En Venezuela pues tienen monopolizada la energía eléctrica, como casi todo, ¿no? O sea, no es que haya desaparecido la empresa privada, es que todo tiene que cumplir con tanta regulación para que el Estado pueda regalar las cosas que regala, que pues estrangulan toda iniciativa privada. Por lo tanto, ellos tienen electricidad gratis de alguna forma. Y realmente el factor limitante para la minería de Bitcoin es la electricidad. O sea, si tú tienes electricidad, tú puedes minar tantos bitcoins como electricidad tengas disponible. O sea, es realmente el costo de la electricidad lo limitante. En un lugar como Venezuela, donde tienen electricidad gratis, pues ellos van a querer minar bitcoin. Y a lo mejor se inventan una moneda para poder comprar todos esos equipos que necesitas y que la gente diga, ah, claro, es que van a hacer su propia moneda y se van a poner a minar bitcoins, que es lo que ya está pasando. O sea, la gente de la comunidad de criptomonedas en Venezuela dice que las granjas de minaje más grandes las tiene el Estado. Entonces yo creo que es más... es más una forma de justificar su minería de Bitcoin que realmente una moneda nueva y maravillosa, ¿no? Es especulación totalmente lo que estoy diciendo.